Ok, estamos listos. Bueno, chicos, buenos días a todos. Hoy continuamos con el evento de Analytics Takeover. Estamos con la charla de Michael y Lucy. Ellos nos van a hablar, nos van a hacer una introducción a Spark, así que espero que disfruten mucho la charla de hoy. Les recuerdo que porfa pueden registrar la hora de la charla en Education Trainings o en Education Gap U en el timesheet. Y les recuerdo que al final de la charla les vamos a estar comunicando el ganador de la rifa de ayer. Así que, Michael, Lucy, muchos éxitos y espero que disfruten la charla. Gracias. Bueno, buenas a todos. Gracias por estar acá. Sí, como les mencionó Sacha, nosotros les vamos a hacer una introducción a Spark. Tal vez si ustedes ya están un poco familiarizados, van a haber un montón de cosas que tal vez ya conozcan o así, pero si son más nuevos o si están interesados, van a ver que es bastante interesante. ¿Quiénes somos nosotros? Bueno, mi compañero Michael Abarca y yo, Lucy Chávez, somos ambos miembros del proyecto Action de Analytics y ambos tenemos un poco más de un año de trabajar acá en Gap. Para que estemos un poco como contextualizados con lo que les vamos a presentar hoy y lo que vamos a estar mostrando. En primer lugar, vamos a hablar de qué es Apache Spark, como la definición propiamente, y un poco de lo que trata. Vamos a hablarles también acerca de por qué es tan especial o por qué tanta gente está hablando de Spark y por qué hay tanto interés ahora con esta tecnología. Vamos a mencionarles un poco acerca de los componentes de Spark. Acá vamos como a introducirles un poco a cada uno, pero en realidad toda la presentación va a estar como más centrada en dos de estos componentes, entonces conforme avance la presentación lo vamos a ir viendo. También vamos a hablarles un poco de la arquitectura de Spark, que es como un tema súper amplio y hay como muchas cosas que entender y que analizar, pero vamos a hablarles acerca de lo, digamos, lo fundamental para poder trabajar bien en cuestiones de optimización y de cambiarnos un poco el chip si venimos de usar otras herramientas como Pandas, por ejemplo, que a veces cuesta un poco entender que ahora estamos corriendo en un ambiente distribuido. Después Michael también les va a hablar un poco de data frames, sus características principales, un poco de lo que podemos hacer con estas estructuras de datos en cuestión de las definiciones de Spark, transformaciones y acciones. Él les va a mostrar un poco también acerca de execution plans, que es también una parte importante como para verlo un poco más a fondo, no tanto solo de la parte de usuario por encima. Y también consideramos oportuno hablarles un poco de caching and persistence, que son otros dos temas que Michael va a estar abarcando durante la presentación. Al final vamos a hacer un pequeño demo, que no es un demo estructurado en el sentido de que tenemos un objetivo y vamos a desarrollarlo en todo el notebook, sino como que vamos a mostrarles un poco cómo se hacen las cosas en Spark y todas las posibilidades que tenemos y cuestiones que tenemos que tener en cuenta cuando empecemos a trabajar con esto. Entonces, en primer lugar, ¿qué es Spark? ¿Qué es Apache Spark? Antes de darles la definición propiamente, quería mencionarles que Apache Spark fue desarrollado en 2009 en el AMP Lab en la Universidad de California por Matei Zaharia, originalmente nacido en Rumania, pero quien se encontraba en ese momento estudiando allí. Este es el mismo laboratorio que de hecho creó Databricks, que es el ambiente que vamos a utilizar ahora en el demo, entonces lo van a conocer un poco. Y es, digamos, como una compañía que está muy por detrás de Spark y con la cual de hecho ahora el Code Analytics nos proporcionó a algunos de nosotros la oportunidad de certificarnos como Associated Developers de Spark, que es una certificación de Databricks. Después, en 2010, fue abierto, o fue, digamos, considerado open source, bajo una licencia BSD, que es una licencia que se le otorga a software o sistemas BSD, que es como un sistema operativo Unix-like.
Y después en 2013 fue donado a la Apache Software Foundation, entonces ya empezó a conocerse como Apache Spark. Propiamente, ahora sí, lo que es, podemos decir que es un motor informático y un set de librerías para el procesamiento de datos en paralelo, en un clúster. Soporta múltiples lenguajes de programación, Scala, Java, Python, inclusive R, aunque ahora está un poco como abandonada ese API, pero también estuvo en su momento disponible. Y entre las librerías se pueden encontrar diversas utilidades, desde SQL hasta streaming, machine learning, entre otros, y es posible utilizarlo en una laptop o ya en el clúster formalmente. ¿Por qué es tan especial o qué lo hace especial? ¿Verdad? Podemos centrarnos en tres factores, o sí, tres razones principales. No sé qué tan familiarizados están con MapReduce, que es un framework que proporciona un sistema de procesamiento también en paralelo y distribuido, y en el cual se basa Spark. Pero se dice que Spark es hasta 100 veces más rápido en memoria o 10 veces más rápido inclusive corriendo en disco que MapReduce. Esto es básicamente porque los jobs por lo general están compuestos por stages o etapas, una serie de etapas, y en el MapReduce tradicional, entre cada una de estas etapas se escriben resultados a disco. Mientras que Spark lo que hace es almacenar esos datos intermedios en memoria. Entonces esto resulta en un procesamiento obviamente mucho más rápido que el MapReduce tradicional. El segundo factor está relacionado con el hecho de que soporta múltiples lenguajes, que fue lo que les mencioné anteriormente. Hay APIs para Java, Scala, Python, y esto hace que no sea una limitante, que el lenguaje no sea una limitante para las personas que están interesadas en aprender esta nueva tecnología, porque tal vez, no sé, tal vez nunca han utilizado Scala, entonces tal vez les da un poco de miedo empezar a utilizar Spark, pero en realidad ahora hay muchísimas opciones para utilizarlo. Y en tercer lugar es lo que puede verse como análisis avanzado, que fue también lo que les mencioné un poco, de que Spark no solo permite o admite MapReduce, sino que también se pueden hacer consultas SQL, se puede hacer streaming de datos, machine learning, e inclusive hay algoritmos de grafos. Y como es un nivel más alto que MapReduce, se puede utilizar inclusive en lugar de Hive o de Pig. En los componentes, estos son los principales. Está el core de Spark, está Apache SQL, Spark Streaming, MLlib y GraphX. Nosotros vamos a centrar la presentación más que todo en Spark SQL, y al final en el demo vamos a introducir un poco de MLlib también, pero como para que sepan que son todos estos. En primer lugar tenemos el core, que puede verse como el motor de ejecución general de Spark. Es donde están definidas todas las funciones básicas, y prácticamente cualquier funcionalidad o extensión que se quiera agregar a Spark se hace sobre este core. Después tenemos Spark SQL, que es este componente que presenta una nueva abstracción de datos, que proporciona soporte para contenido estructurado o semiestructurado, y que brinda una interfaz similar a SQL, que permite consultar contenido en un montón de formatos, ya sea CSV, JSON, Parquet, entre otros. Después tenemos Spark Streaming, que se utiliza mucho ya como en ambientes de producción, porque permite el procesamiento de datos en tiempo real, de manera escalable, con alto rendimiento y también inclusive con tolerancia a fallos. Y esto hace que sea muy útil en estos escenarios. Lo que hace Spark Streaming es como convertir un flujo de datos continuo a un flujo discreto, que posteriormente es procesado por el core de Spark. Después tenemos MLlib, que es como la librería o un marco distribuido que incluye un montón de algoritmos de Machine Learning,
comunes como Dimension Reduction, Clustering, Regression, Classification, entre otros. Entonces esta es la parte fuerte de modelado de Spark. Y el último componente es GraphX, que yo en lo personal nunca lo he utilizado, pero es un marco de procesamiento distribuido de grafos en Spark. Entonces lo que proporciona es como un API para expresar ese cálculo de grafos con la herramienta. Después tenemos ya lo que viene siendo la arquitectura de Spark. Acá podemos mencionar primero que todos los componentes. Tenemos un driver, tenemos un cluster manager y tenemos distintos worker nodes. Para empezar como un poco con el driver, tal vez si ustedes están familiarizados con Java o con Scala, saben que hay un programa o hay un lugar en el que se define una función main. Este driver representa eso en Spark. Es donde, además de que se tiene toda la información de la aplicación, se define lo que se llamaba en versiones anteriores de Spark, el Spark Context. Ahora uno hace referencia a esto más como el Spark Session, pero en realidad vienen volviendo lo mismo. Y este Spark Context lo que hace es representar una conexión con el clúster de Spark, con el Cluster Manager. El driver en sí es responsable de, como les mencionaba, de mantener esa información de toda la aplicación, inclusive el Spark Context o Spark Session se utiliza para definir variables y prácticamente para la creación y coordinación de un montón de cosas. El driver program también es el responsable de estar atento a la respuesta al programa o a la entrada del usuario y es el que se encarga de analizar y distribuir y inclusive programar todas las tareas entre los executors. El driver program puede ubicarse en un nodo del clúster, si es un proceso que puede ubicarse en un nodo del clúster si se está corriendo en cluster mode, o podría inclusive permanecer en la computadora del cliente desde la cual se submitió, digamos, la aplicación de Spark, si se corre en client mode. Después tenemos el Cluster Manager, que es ya como el responsable de administrar o de manejar ya el clúster en sí, o sea, el conjunto de máquinas donde se va a correr la aplicación de Spark. Este es el encargado de asignar los recursos y existen diferentes tipos, o Spark soporta diferentes tipos, que entre esos están Standalone, Apache Mesos y Hadoop Yarn, que es como el más utilizado, digamos que el más conocido. Entonces hay como un montón de documentación en la que se puede ahondar un poco, pero básicamente es eso. Después tenemos los worker nodes, que son o podrían verse como contenedores, Java Virtual Machines, con una cantidad asignada de núcleos y de memoria en los que Spark va a estar ejecutando todas las tareas. Entonces, cada nodo tiene su propio executor y cada executor tiene un número configurable de núcleos y demás recursos. Y además de ejecutar las tareas de Spark, cada executor también almacena en caché una partición de datos. Entonces, cada uno de estos o los datos va a tener, digamos, como un pedacito del total de datos que estamos procesando. Cada executor entonces va a ejecutar ese código que el driver le asignó, que fue lo primero que les mencioné, que el driver es el que se encarga de asignar eso, y además va a informar el resultado o el estado del cálculo de vuelta al driver, ¿verdad? Entonces el driver y cada uno de estos executors ejecutan su propio proceso de Java y todo de manera independiente. Entonces, en una aplicación de Spark, básicamente, si se invoca o se ejecuta una acción, que es algo que Michael les va a mencionar más adelante, se crea un job. Este job, fue el que les mencioné antes, se descompone o puede verse como una serie de etapas o stages simples o múltiples, y estas se dividen en tareas individuales, que son estas que vemos en los executors, en los worker nodes. Cada tarea es la unidad de ejecución más básica de Spark,
las que envía el driver a cada worker node. Y es posible que a menudo los executors ejecuten varias tareas en paralelo, cada una procesando su conjunto de datos o su partición de memoria. Esto lo podemos ver con un ejemplo que les puse por acá. En este caso, el driver program recibe del usuario este archivo y el objetivo del programa o de la aplicación de Spark es devolver cuántas veces aparece cada una de estas palabras en el archivo. Entonces, el driver program lo que hace es particionar este archivo y enviarlo a los executors con la tarea que tienen que realizar. Cada executor lo que hace es encontrar el número de veces que aparece la palabra en esa partición que le correspondió. Y posteriormente devuelve los resultados al driver. Entonces el driver es el encargado de agregarlos y de responder al usuario con ya los números totales. Ok, bueno, a partir de este momento en la charla nos vamos a enfocar propiamente en lo que sería manipulación de datos en Apache Spark. En Spark existen 4 principales abstracciones para manipular y almacenar datos. Los RDDs, como se conocen usualmente, o por su nombre completo, Resilient Distributed Datasets, los Data Frames, Datasets y las tablas de SQL. El primer tipo de abstracción que mencionamos acá, los RDDs, es considerado la abstracción principal de datos en Apache Spark. De hecho, como vamos a ver más adelante y va a quedar más claro en las siguientes diapositivas, los otros 3 tipos de abstracción hasta cierto punto dependen de los RDDs. Más adelante va a quedar claro en qué sentido. Entonces, bueno, si Spark es tan poderoso, si es capaz de manipular datos con gran eficiencia, ¿qué es lo que hace? ¿Qué son los RDDs, que son como la base de Spark, y qué es lo que los hace tan especial? Bueno, una definición de RDD es una definición que realmente es muy general. Según la documentación, viene que un RDD es una colección de elementos particionada e inmutable que puede operarse en paralelo. Como podemos ver, la definición es súper general, pero así como es de general, también es de general los usos que tiene este tipo de estructuras de datos. Sirven tanto para manipular datos estructurados como datos no estructurados. Y una de las principales características que tienen los RDDs es, como su nombre lo indica, la resiliencia. En este caso, la resiliencia o fault tolerance, lo que indica es la capacidad que tiene este objeto que me almacena datos para recuperarse ante fallos en el clúster. Este fallo en el clúster puede ser, por ejemplo, pérdida de un worker que lleve a la pérdida de una de las particiones de los datos. Entonces, bueno, supongamos que tenemos una base de datos muy grande, no sé, una base de datos, por ejemplo, de Amazon, de las compras de Amazon, y como la estamos trabajando con Apache Spark, ya vimos que una de las nociones de Apache Spark es trabajar los datos de manera distribuida. Entonces, bien, supongamos que estas transacciones las tenemos particionadas por estado. Es una base de datos de Estados Unidos. Entonces, bueno, ¿qué pasaría si el worker que está encargado de almacenar la partición relacionada, no sé, al estado de Orlando, por ejemplo, se cayera o tuviera algún tipo de fallo? Para el programa sería muy costoso tener que recalcular cada una de las particiones para poder volver a su estado actual o al estado que estaba anteriormente antes del fallo. En este sentido, los RDDs lo que tienen de especial es que es capaz de recuperarse de fallos en los drivers nodes, en los workers, y poder recuperar la información si hubiesen fallos en los mismos. Otra de las principales, digamos, características de los RDDs es que cuando corremos código, sin importar que hayan fallos o no hayan fallos en el clúster, en los workers, siempre vamos a obtener el mismo resultado. Y eso es un concepto fundamental de los RDDs y es en parte lo que hace que Apache Spark sea tan poderoso. El segundo tipo de abstracción de datos, que es de hecho en la cual nos vamos a enfocar principalmente en el tiempo restante de la charla, serían los data frames. Los data frames de igual manera es una colección distribuida de elementos, pero que pueden operarse en paralelo, pero en este caso estos elementos no son tan generales, sino que son objetos de tipo row. Entonces tenemos muchas filas que están distribuidas en los diferentes workers del clúster. Los data frames a este punto lo podemos pensar como una tabla en una base de datos relacional.
Eh, y luego están los datasets. Los datasets son una extensión de los data frames. Mencionamos que los data frames son una colección distribuida de filas. Los datasets, por su parte, son una colección distribuida de objetos altamente tipificados que vienen en la máquina virtual de Java. Cabe mencionar que este tipo de abstracción de datos solo está disponible para los APIs de Java y de Scala, no para los de Python o el de R, a diferencia de los otros tres que se mencionan acá, que sí están disponibles en todos los lenguajes de programación. Entonces, bueno, los datasets vendrían a ser colecciones distribuidas de objetos que vienen en la máquina virtual de Java. Estos objetos podrían ser case classes en el caso de Scala o clases usuales en Java. Y el último tipo de abstracción, que creo que no hace falta mencionar mucho qué es, son los SQL tables, que bueno, es una tabla usual. Ok, entonces bueno, ahora vamos a andar un poquito en lo que vendrían a ser los data frames. Primero que todo, como mencioné anteriormente, los data frames son una colección distribuida de datos que se organiza por columnas y a los cuales se les puede aplicar operaciones. Las operaciones clásicas como filtros, agrupaciones, agregaciones. Y además, este data frame, digamos que tiene una relación de dualidad con las tablas de SQL. ¿Qué quiere decir eso? Que en cualquier momento del flujo de trabajo yo puedo agarrar y cargar una tabla de SQL y guardarla como un data frame y a partir de ese momento seguirla manipulando como un data frame, o por el contrario yo puedo agarrar un data frame, registrarlo como una tabla temporal de SQL y empezar a operarla mediante queries de SQL. Entonces, en cualquier momento de nuestro flujo, yo puedo agarrar esta tabla de datos distribuida y tratarla ya sea como un objeto data frame, que me da mucha flexibilidad por la gran cantidad de operaciones de alto nivel que me ofrece Apache Spark, o puedo guardarla como una tabla usual de SQL y aplicar todo el lenguaje de queries de SQL. Esa es una de las principales relaciones que hay entre los data frames y los SQL tables. Adicionalmente, tenemos, como mencioné anteriormente, que los data frames son hasta cierto punto una extensión de los RGDs. ¿En qué sentido? Bueno, cuando nosotros ejecutamos código en Spark para correrlo, como Lucy mencionó anteriormente, hay mucho por abajo que sucede antes de que este código llegue a ejecutarse propiamente o antes de que se devuelva el resultado. De hecho, cuando ejecutamos código en un data frame, va a llegar cierto punto del proceso a partir del cual, para nosotros llegar a obtener los cálculos, lo que se van a estar realizando son operaciones en RDDs. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier tipo de operación que nosotros ejecutemos sobre data frames va a llegar a cierto punto de su proceso de ejecución a partir del cual este se va a correr bajo RDDs. Más adelante también vamos a ver por qué se da esto y por qué es tan importante que se llegue a reducir el cálculo a nivel de RDDs. Bueno, los data frames de Apache Spark son inspirados en los data frames de Python, de Pandas, y también en los de R. Y como se mencionó anteriormente, estos data frames tienen la habilidad de manejar grandes volúmenes de datos. El secreto de Spark para poder manejar grandes volúmenes de datos está en las siguientes dos características que tenemos ahí, en la inmutabilidad de los data frames y los lazy evaluated plans. La inmutabilidad de los data frames lo que quiere decir es que cuando yo aplico una operación sobre el data frame, este me va a devolver un nuevo data frame en lugar de sobreescribirlo. Y los lazy evaluated plans quiere decir que Spark realmente va a realizar la operación o lo que yo le estoy pidiendo cuando uno le pida el resultado. Tal vez voy a aclarar un poco acá. Es diferente que yo le diga a Spark, Spark, puede agregar esta columna, Spark puede hacer esta transformación, puede contarme los elementos distintos de esto, o que yo le diga a Spark, Spark, deme el resultado, como por ejemplo sería una acción como mostrar la tabla. Esto va a quedar más claro con lo que vamos a exponer más adelante. Bueno, entre las características que tienen los data frames está primero su interfaz de esquema. Eso quiere decir que un data frame no solo está definido por los datos propiamente que se encuentran en la tabla, sino que a nivel de metadatos tiene un esquema que es básicamente un mapeo entre el tipo de dato y el nombre de la columna. Perdón, entre las columnas y el tipo de dato encontrado en la columna.
Cuando nosotros leemos un data frame, ahí está la opción de nosotros automáticamente o preliminarmente definir el esquema y leerlo ya con un esquema predefinido. Esto va a aumentar muchísimo la eficiencia a la hora de cargar el data frame y manipular los datos. O también está la opción de, cuando nosotros cargamos un data frame, decirle que me infiera el esquema. Una de las desventajas de pedirle al data frame que infiera el esquema es que, bueno, cuando cargamos el dataset sin esquema, para poderlo inferir, él lo que va a hacer es un sampleo de la tabla. Y este sampleo podría hacer que el proceso de inferir el esquema sea realmente lento. De hecho, a nivel de producción, nosotros lo vemos aquí casi que diario, que es muy eficiente guardar el esquema. Y cada vez que se va a guardar un data frame, guardarlo con el esquema correcto, y si se abre un data frame por primera vez sin explorar, es conveniente guardar su esquema, ya que si posteriormente se quiere abrir, nos brinda grandes eficiencias. Algo que quiero mencionar aquí, que Lucy mencionó anteriormente, es que Spark es capaz de leer diferentes tipos de datos. Entre los tipos de datos que es capaz de leer Spark está el formato Parquet, que es un formato que tiene un esquema. Es decir, es un formato de datos columnar que además tiene un esquema, a diferencia de los tipos de datos, por ejemplo, a diferencia de las fuentes como un CSV, que es un tipo de formato que está orientado por row en lugar de por columna. Y todo este paradigma de que sea un tipo de formato para almacenar datos con paradigma columnar lo hace muy eficiente a nivel de realizar queries sobre los datos. Por ejemplo, aquí en la esquina superior derecha podemos ver una comparación de un experimento. Lo que tenemos es una tabla que pesa 1 terabyte almacenada en S3 en formato CSV y se le ejecutó cierto query que duró 236 segundos. En total escaneó 1.15 terabytes de datos y tuvo un costo según cierto clúster definido en AWS de $5.75. Si hubiéramos realizado el mismo procedimiento, pero los datos almacenados en formato Apache Parquet, vemos que, bueno, un 87% de ahorro en el tamaño de almacenamiento, 130 GB, es 34 veces más rápido realizar el mismo query por el simple hecho de que los datos provengan ya de un formato que sea de paradigma columnar, que es realmente como funciona Apache Spark, y 99% menos de datos escaneados y un ahorro de casi el 100%. Entonces, como vemos, este es un tipo de formato de datos que es súper amigable con Apache Spark y en general con los motores de procesamiento. Otro aspecto aquí que vale la pena mencionar es que, bueno, Spark funciona en diferentes lenguajes de programación. Y cuando uno quiere definir el esquema, uno tiene que decir cuál es el tipo de dato que le quiere asignar a cada columna. Entonces puede ser float, puede ser string, etc. Lo que pasa es que independientemente del tipo de lenguaje que estemos usando, este formato siempre va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque sin importar si estamos usando Java, Python, Scala o R, el tipo de dato que se usa no es el tipo de dato del lenguaje de programación, porque recuerde que al final todo esto se va a ejecutar a nivel de máquina virtual de Java. Entonces los tipos de datos que se usan es un tipo de dato propiamente de Apache Spark. Entonces es muy útil cuando uno está empezando a usar Spark en cierto lenguaje de programación, ver cuál es el mapeo correspondiente entre los tipos de datos del lenguaje de programación con el asociado en Spark. Ok, entonces ya tenemos como una noción de qué es un data frame, tipos de datos que puede cargar, la eficiencia en alguno de ellos, pero como siempre que trabajamos con datos, y queremos aplicar operaciones sobre ellos. Estas operaciones que nosotros podemos hacer sobre Spark Data Frames se van a catalogar en con dos diferentes etiquetas. Pueden ser transformaciones o pueden ser acciones. Recordemos que yo mencioné anteriormente que Spark es lazy evaluated. Y es en estos conceptos de transformaciones y acciones donde se entiende por qué es lazy evaluated. Si yo le digo a un data frame, agrégueme esta columna, seleccióneme este subconjunto de columnas, filtrar, hacer joins, uniones, agregar, pivotes y todos los tipos de operaciones clásicas que estamos viendo acá, esas son transformaciones. Las acciones, por su parte, vienen a hacer operaciones como contar filas, mostrarme el data frame, escribirlo y guardarlo en memoria. ¿Cuál es la diferencia? Que si yo le digo a Apache Spark, agárreme este data frame y créeme esta columna que se va a agarrar la columna edad y multiplíquela por 2.
Entonces, si yo ejecuto esa acción, esa operación, perdón, sobre el data frame, Spark lo que va a hacer es que va a compilar. Pero en la compilación no necesariamente va a llegar a realizarme la acción porque él es lazy evaluated. Él me va a realizar todas las acciones hasta que yo le pida algo que a él no le quede otra más que realizar todo lo que yo le haya pedido anteriormente. En este sentido, cuando yo voy definiendo secuencialmente operaciones sobre un data frame, Spark lo que hace es que él va creando lo que se conoce como un grafo dirigido acíclico, que es la dependencia de todas las relaciones que yo le he dicho hasta al data frame que se opere sobre ellas, y hasta que llegue alguna de estas acciones que realmente necesite que todo lo anterior se ejecute, él va a realizar toda esta rutina, digamos. Entonces, por ejemplo, si yo agarro un data frame y primero le agrego columnas y después le hago un join y después le hago un filter y lo corro, como vamos a ver en el notebook más adelante, uno a veces se sorprende porque es como, esto duró 0 segundos corriendo, pero realmente es que no corrió. Realmente Spark lo que hace, y lo vamos a ver un poco más adelante, es que él nada más verifica que los cálculos se puedan hacer, pero no lo está haciendo. Recuerden que Spark es pago. Hasta que llegue el momento en que yo le pida algo como, ok, ¿y cuántas filas quedaron después de que se hizo el filtro y todo ese conjunto de operaciones? Es donde ya él va a hacer el trigger, digamos, para poder realizar todas estas dependencias entre las operaciones. Transformaciones y acciones, es muy importante. Y eso se ve reflejado conforme vayamos desarrollando código. Ahora bien, recordemos que en Spark los datos, digamos, pensemos en una base de datos cualquiera, una tabla de datos, los datos están particionados en los diferentes nodos de clúster. Hay operaciones que van a necesitar que se dé una distribución de estas particiones. Por ejemplo, si yo agarro un data frame y lo filtro, no sé, digamos yo tengo una columna que se llame país. Si yo lo filtro por los países que son Costa Rica, nada más, si mis datos están distribuidos en diferentes particiones y yo lo que quiero es nada más que la tabla me filtre por los países que son Costa Rica, como se puede entender intuitivamente, no hace falta que se dé una redistribución de los datos en diferentes particiones para poder obtener el resultado, pues cada una de las particiones padre da resultado a una de las particiones hija, digamos. Pero hay otras operaciones que necesitan que esta repartición se redefina. Por ejemplo, si yo quiero hacer un group by, digamos que mis datos en este momento en el clúster están particionados por país, como mencioné el ejemplo anteriormente, pero yo quiero hacer un group by que es más bien por región o por estado. Eso va a implicar que Apache Spark, para poder realizar ese tipo de acción, él va a tener que realizar todo un plan lógico para poder juntar los datos con el mismo key que yo les estoy pidiendo que se junten y poder ya realizar la operación en paralelo. Estos tipos de acciones, entonces las transformaciones se dividen en dos. Transformaciones narrow y transformaciones wide. Las transformaciones narrow son estas en las cuales no hace falta que haya una redistribución de las particiones para poder realizar el resultado, mientras que las wide son las que sí van a necesitar este tipo de redefinición. Y por lo tanto es evidente que las narrow son mucho más eficientes que las wide. Entonces cuando trabajamos con data frame es algo que hay que tener muy, muy pendiente. ¿Qué tanto estamos agregando complejidad a este grafo dirigido a cíclico de dependencias mediante operaciones que pueden ser wide y pueden ser muy costosas? Si hay alguna duda hasta el momento, no sé, ¿todo claro? Ok, entonces vamos a continuar. Esto es súper importante, lo de transformaciones y acciones, entonces vamos a enfatizarlo un poco para que quede súper, súper claro. Entonces, bueno, las transformaciones que ya vimos que pueden ser wide o narrow, o sea, costosas o no costosas, en el sentido de que pueden implicar o no que se tenga que dar una repartición de los datos en los diferentes nodos, son modificaciones que podemos hacer en nuestro data frame. Estas transformaciones se especifican mediante una sintaxis de alto nivel que ya nos proporciona Apache Spark, y son operaciones que están dentro del core de Spark. Y como mencionamos, las transformaciones solo se van a ejecutar explícitamente hasta que llegue una acción en nuestra secuencia de acciones sobre el data frame. Este tipo de razonamiento, de manera de trabajar, es lo que se llama lazy evaluation, y es realmente lo que hace Spark sumamente poderoso, porque bueno, Spark está hecho principalmente para trabajar volúmenes grandes de datos.
Entonces, imagínense que en su flujo de trabajo ustedes quieren correr una línea que agregue una columna. O no sé, digamos, si realmente cada vez que ustedes corren una línea de código se tiene que ejecutar absolutamente todo y el volumen de datos ya por sí es grande, eso haría muy ineficiente el proceso. Lazy Evaluation lo que hace es viene a solventar eso y realmente no hace que no siempre se esté ejecutando todo lo que se pide, sino hasta que sea estrictamente necesario. Y para efectos de trabajar, esto es súper conveniente. Entonces, como vemos en la imagen de abajo, las operaciones en Spark se pueden dividir en dos, en las transformaciones y en las acciones. Las transformaciones las tenemos que entender como una evolución que va sufriendo el data frame. Y esta evolución se va almacenando en lo que es el grafo dirigido a cíclico, el grafo de dependencias entre las transformaciones que le vamos aplicando al data frame, mientras que las acciones las podemos entender como una impresora. Son las operaciones que le realizamos al data frame que realmente necesitan saber y ver cuál es el estado actual del data frame. Las acciones, recapitulando para que quede claro cuál es la diferencia, pueden ser como guardar la tabla en memoria, contar los elementos de la fila o hacer un display de la tabla. Las transformaciones son agregar una columna, agrupar, hacer join, etc. Ok, entonces, bueno, ya hablamos un poco de las bondades del data frame y cuáles son sus características principales. Ahora bien, ¿cómo podemos crear data frames? La manera más fácil de crear data frames es a partir de otros data frames, pero sin embargo, como se expuso anteriormente, vemos que una de las capacidades de Spark es que es un motor de computación que realmente básicamente que es agnóstico del lenguaje de programación y también de la fuente de los datos. Como podemos ver acá, uno puede crear data frame accediendo a tablas de Hive, CSVs, JSON, bases de datos relacionales, Oracle, MySQL, Microsoft Developer, XML, datos Parquet, que es uno muy importante que se mencionó anteriormente, bases de datos no relacionales como Cassandra y de RDDs. Eso es importante, uno puede pasar en cualquier momento de un RDD a un data frame. Entonces, bueno, como estamos viendo acá, básicamente Spark vive donde viven los datos. El tipo de formato no viene a ser ningún tipo de obstáculo para trabajar con Spark en temas de manipulación de datos. Ahora, lo siguiente que vamos a mencionar es un poco sobre el plan lógico de ejecución de Apache Spark. Como ya vimos que hay toda una lógica de cómo se distribuye el cálculo en los diferentes nodos o en los diferentes workers, pero ¿qué es lo que está pasando realmente? Ok, entonces hay dos etapas principales. La primera que vemos acá en la cajita blanca es el código del usuario. Cuando el usuario manda a correr código, los errores a la hora de ejecutar código en data frame se pueden ver en dos etapas, en compilación o en tiempo de corrida. Hay una fase cuando uno manda a correr código que es lazy evaluated, que, bueno, él es lazy en el sentido de que no hace la operación hasta que se le pida, pero él sí verifica que se puede hacer. Esos son los errores que se pueden agarrar en tiempos de compilación. Entonces, cuando nosotros mandamos a correr código, va a haber el Spark Data Frame, va a usar todo este grafo de dependencias y va a hacer el catálogo, que es como la metadata de los data frames, para realmente garantizarme si el plan lógico que yo le mandé a ejecutar se puede resolver o no. Y luego este plan lógico, una vez que es verificado si se puede resolver o no, es optimizado. ¿Optimizado en qué sentido? En el sentido de la imagen que podemos ver al lado derecho. Como mencioné anteriormente, los RDDs son fundamentales para las tablas de SQL, los data frames y los datasets, en el sentido de que una vez que hay un plan óptimo lógico de ejecución, este plan óptimo realmente está a nivel de RDDs. Y el componente de Spark que se encarga de agarrar este plan y optimizarlo y pasarlo a nivel de RDDs es lo que se llama el Catalyst Optimizer, que es lo que está acá, y es común para todas estas abstracciones de datos. Vemos que los RDDs no están incluidos acá. Por lo tanto, RDDs es una abstracción de datos que es más difícil de usar y si la vamos a usar, estamos realmente renunciando a esta optimización que me brinda Apache Spark de todos los comandos que ejecutemos. Bueno, el segundo plan ya está más en el contexto de la topología de clúster, cómo realmente este plan lógico se puede llegar a reflejar en un clúster dependiendo de las características del mismo. Entonces, bien, una vez que tenemos un plan lógico de ejecución, Spark lo que va a hacer es construir múltiples planes físicos. Esas son como estrategias de cómo correr el código de acuerdo a las capacidades del clúster. Y lo que hace Spark es, mediante un modelo de costo, él va a elegir cuál es el mejor plan físico de ejecución y lo va
y lo va a tomar y ya lo va a mandar a correr. Entonces, como vemos, hay mucho que pasa debajo de Apache Spark cuando mandamos a correr código, y para trabajar con Spark eficientemente y poder conocer los errores y el tipo de warnings que nos puede llegar a ocurrir, es muy conveniente tener en cuenta todo este tipo de ideas. Y ya para ir finalizando un poco la parte teórica, quiero hablar sobre caching in persistence. Esto es básicamente lo siguiente. Yo mencioné que los Spark Data Frames no se van a guardar hasta que no se van a ejecutar hasta que se realice una acción. Lo que pasa es que tener un grafo demasiado complejo en el cual hay un montón de operaciones hasta que llegue una acción, lo puede llegar a hacerlo un proceso que no sea tan eficiente. En ese sentido está lo que se llama el caching and persistence, que es una manera de crear checkpoints en los datos. Estos checkpoints se pueden crear de dos formas, y se pueden crear solamente en el disco, solamente en memoria, y básicamente existen muchas puntos intermedios entre tanto en memoria, tanto en disco y otras particularidades. Entonces, bueno, esto de caching and persistence es algo que realmente es uno de los primeros puntos a considerar cuando se quiere mejorar el rendimiento de una aplicación de Apache Spark, ya que si tenemos un data frame que realizamos 50 operaciones antes de una acción, pero se va a usar mucho más adelante en el proceso, sería mejor no tener que realizar todo este proceso cada vez que se quiera hacer uso del mismo. Bueno, ya con eso terminamos la parte de la presentación y nos pasamos al demo que tenemos preparado para ustedes. Sí, como pueden ver, este es el ambiente del que les mencioné al inicio. Este es Databricks Community Edition, que es el que estamos usando ahorita, pero claramente hay una versión de pago. Y es muy similar, si han trabajado con Jupyter Notebooks, es bastante similar el entorno en realidad. Entonces, es muy amigable, uno puede inclusive incluir Markdown, incluir los títulos de las celdas, entre otras cuestiones. Acá en la primera celda pueden ver más o menos y todos los imports de las librerías y las cosas que vamos a utilizar. Acá algo que es interesante es que nosotros no estamos creando el Spark Session, porque a la hora de utilizar un ambiente de este tipo, ya está creado. Entonces, a la hora de querer utilizarlo o de, no sé, hacer referencia a eso, nada más lo que hacemos es utilizar la palabra Spark, y eso ya es por defecto el Spark Session. Eso es diferente a si estuviéramos corriendo una aplicación desde cero, por ejemplo, que estuviéramos desarrollando por separado nuestra aplicación en IntelliJ o en cualquier herramienta, y quisiéramos después submitearlo al clúster para ejecutar el job. Ahí sí tendríamos nosotros que encargarnos de la creación del Spark Session y demás. Entonces, acá en la primera celda podemos ver la lectura de datos. Si pueden observar, en la primera parte se especifica cuál es el formato. Acá podríamos básicamente poner cualquiera de los que les mencionamos durante la parte teórica. Inclusive a la hora de leer los datos se podría ya utilizar cuestiones más complejas como JDBC o así, para crear conexiones a bases de datos, que igual fue lo que mencionamos. Entre las opciones de los Data Frame Readers tenemos lo que Michael les mencionó un poco, de inferir el esquema. Si no queremos inferirlo, se puede utilizar un parámetro que es esquema y se envía el esquema. Podemos indicar también si los datos tienen header o el separador, en caso de que estemos leyendo un CSV, pero por alguna razón sea, no sé, necesitemos indicar que es un tab o algo así. Y finalmente, por supuesto, la ubicación del archivo. Cuando vamos a empezar a trabajar con datos, tal vez lo primero que tenemos que hacer es imprimir el esquema para saber si lo inferimos, si fue correctamente inferido, o el caso de que hayamos utilizado un esquema custom, que todo esté correctamente definido. Acá sí pueden ver, lo que se muestra es el nombre de la columna, el tipo de datos y si esa columna admite o no valores nulos. Después podemos, en la siguiente tabla, es más que todo ya un poco más avanzado.
¿cómo les digo? Digamos, Spark nos permite mostrar un resumen o una serie de estadísticas de una o más variables de la tabla utilizando esta función que se llama describe. Acá podemos ver que estamos usando un punto show. Esto es una función, digamos, por defecto de Spark, que es la que se utiliza para mostrar los datos. Acá en el ambiente de Databricks también tenemos la opción de usar display, que lo que hace es mostrar la tabla un poco más bonita, digamos. Pero esto lo pusimos o lo incluimos para que pudieran ver que existen las dos opciones y que depende de lo que quieran, cómo quieren observar los datos. En esta segunda celda que se llama Age, lo que estamos haciendo es agrupaciones de datos. Entonces acá tal vez es un poco similar en cuestión de palabras reservadas con respecto a otros tools de procesamiento de datos. Hacemos un group by y mostramos el count para cada edad, ordenado descendientemente por edad. Esto es un poco para que vean cómo es la sintaxis a la hora de trabajar con Spark. En el siguiente podemos ver una serie de agregaciones tal vez un poco más elaboradas. Acá estamos, digamos que definiéndolo por separado como para que el comando en sí no se haga súper largo, pero podemos ver que tenemos la opción de definir alias para cada una de las agregaciones. Entonces, por ejemplo, en la primera, si yo quiero calcular el count de hours per week, si yo no le pongo un alias, el resultado me va a mostrar literal count hours per week como nuevo nombre de la columna. Pero si yo solo quiero mantener la columna con el nombre de count, puedo hacerlo a través del alias. Acá es más o menos cómo se pueden ejecutar counts, mean, average, max, sum y también cómo podemos encontrar standard deviation, que esto es prácticamente lo mismo que mostramos con el describe, que fue el que usamos anteriormente. Después podemos ver la forma de utilizar Windows, que podría verse como un frame o, como la traducción lo dice, una ventana que podemos mover o definir sobre el data frame. En este caso se particiona por género y edad y ordenamos descendientemente las hours per week, porque lo que queremos es, me parece, obtener el rank, digamos, o el número para filtrar y obtener el primer lugar. Entonces, por eso está ordenado de esa forma. Pueden ver cómo lo utilizamos acá en el with column. El with column lo que hace es una operación para agregar nuevas columnas o inclusive reemplazar columnas ya existentes si se utiliza el mismo nombre. Entonces, en este caso lo que se está haciendo es agregar una nueva columna llamada rank based partition, y lo que va a hacer esta columna es definir un rank o agregar un número, 1, 2, 3, así, sucesivamente, pero sobre la ventana. Entonces esto quiere decir que se va a hacer para cada grupo de gender y age. Y después lo que se hace posteriormente es filtrar los rows donde el rank es igual a 1. Y como está ordenado descendientemente, se obtiene el row con el valor más alto en hours per week. Después tenemos la función crosstab, que nos permite ver la relación entre dos variables. Podemos especificar cualquier variable existente en el data frame. Entonces, por ejemplo, si acá usamos word class y gender, vamos a ver, digamos, como la frecuencia de cada una de las categorías según el word class. Y una cuestión muy importante es que tal vez como Spark está tan enfocado a correr con una cantidad muy grande de datos, no es tan amigable en cuestiones visuales como tal vez estamos acostumbrados y hemos utilizado R o pandas, que podemos usar Matplotlib y cuestiones que de verdad son súper útiles y súper fáciles de utilizar.
Acá en Spark no es así. Entonces, tal vez a la hora de querer hacer un EDA o algo así, pueda uno sentirse un poco frustrado por no tener esa misma facilidad. Spark nos permite convertir los datos de lo que tenemos, digamos, existiendo en Spark a pandas. Pero esto no siempre es tan buena idea, porque pandas no corre en paralelo. Entonces, a la hora de convertirlo, que se hace a través de este comando toPandas, lo que se hace es que se envía todos los datos al driver. Y esto puede ocasionar problemas de memoria. Entonces, si vamos a utilizar este tipo de funciones, o inclusive collect, o otro tipo de funciones que hay disponibles en Spark para enviar todos los datos al driver, tenemos que estar seguros de que los datos son pequeños, o digamos ya hemos filtrado la tabla o la hemos preprocesado, porque si no, no lo vamos a lograr. También hay que siempre tener presente y analizar si lo que queremos hacer en Pandas no lo podemos hacer en Spark. ¿Por qué nos estamos moviendo a Pandas? Si es relativamente por cuestiones de, no, es que esto es más fácil hacerlo en Pandas, pero en realidad si hay una forma de hacerlo en Spark, es mejor agotar todas las vías posibles antes de convertir. En el caso de querer utilizar una librería como acá que estamos usando, Lotlib, es posible y la tabla es pequeña, entonces no hay problema de hacerlo. Pero sí es importante tener eso en cuenta. Hay algunas iniciativas que eso es como algo interesante, como Dask, que lo que hace es utilizar pandas, pero con la filosofía, de correr en paralelo. Entonces, tal vez si ustedes están súper enamorados de pandas y no quieren soltarlo, pero tiene una cantidad de datos que es increíblemente grande y pandas no les va a dar, porque muchas veces pasa que aprendemos con pandas y no lo queremos soltar, pero en la vida real no nos soporta tanto. Tal vez sería bueno inclusive explorar también esas iniciativas. Después tenemos igual un ejemplo de un group by con un count, que podemos ver el número de rows que hay por cada gender, category. Después, si queremos ver el distinct, que lo que hace es eliminar todos los rows duplicados, entonces en este caso, si estoy seleccionando education y educational num, voy a conseguir todas las combinaciones de estas dos columnas, pero únicas, no voy a tener valores repetidos acá. Y después estoy usando el order by que ya les había mostrado. Acá es un ejemplo también de cómo podemos utilizar varias operaciones, cross tab, with column. Con ese with column es uno de los ejemplos que les dije que estamos, digamos, cayendo encima de esa columna o declarando una nueva. En este caso estamos declarando esta educational non-gender con el casteo de la columna a int, porque ese era el tipo de datos que nos convenía. Y ya una vez preprocesado, que nos aseguramos que la tabla es pequeña, se hacen toPandas. Y ya en Pandas nos encargamos de la visualización de los datos. Ok, bueno, ahora lo que les quería enseñar con la siguiente celda es un poco de... Sabemos que cuando estamos corriendo código en Spark realmente están pasando muchas cosas por abajo, pero ¿cómo podemos ver el estado de la ejecución de nuestro código? Cada vez que nosotros iniciamos un Spark Session, o en este caso que ya aquí viene iniciado en este ambiente, siempre se inicializa una instancia de lo que se llama el Spark User Interface. El Spark User Interface es un tab que me permite a mí ver como el estado del código, de los jobs que se están corriendo. Entonces, bueno, en este caso acá lo que vemos es los jobs que se han corrido, la duración, si fueron exitosos o no. Inclusive se pueden ver en casos más particulares los stages del código. Siempre es importante estar verificando esto. Si vemos que un código nuestro está levantando demasiados jobs, está levantando demasiados stages, siempre es algo sospechoso y es motivo para devolverse un poco en el código y revisarse cómo está la dependencia de la lógica que estamos implementando. Si es que estamos implementando muchas transformaciones white o
cómo podemos mejorar esto, porque el hecho de que se levanten muchos jobs está relacionado estrictamente con la complejidad del job y esto es básicamente asociado a las transformaciones que le estamos aplicando, que tanto van a necesitar el shuffle de los datos, que básicamente el shuffle es la repartición de los mismos o unir los datos de manera tal que se puedan realizar las acciones. Otras de las cosas que podemos ver acá en el User Interface es como el storage. Vemos el espacio que estamos usando. En este momento no está corriendo nada y bueno, hay un montón de, bueno, acá lo que vemos es como las configuraciones de Apache Spark. No quiero andar mucho en esto, pero son configuraciones que son tanto desde el punto de vista del clúster como memoria que se le está asignando al driver de Apache Spark o a los diferentes workers o otras cosas más específicas como la memoria máxima para desplegar datos, por ejemplo, y son tablas muy grandes. Entonces, todo ese tipo de configuraciones se puede ver aquí en el Spark User Interface. Por ejemplo, aquí está la parte de executors. En nuestro caso, como es una versión de prueba de este ambiente, no tenemos worker nodes, solo tenemos un driver que lo estamos viendo acá. Pero si estuviéramos trabajando en un clúster, en esta misma User Interface, aquí podemos ver toda la información acerca del estado de nuestro clúster y de los jobs y de las tareas que estamos corriendo. Vamos a ver. Algo que me interesa que quede como claro acá es que, bueno, dijimos que cuando corremos cosas en SQL o en data frames, siempre se reduce el resultado a calcular cosas en RDDs. Entonces la pregunta sería, bueno, si yo ejecuto una línea de código en SQL que realiza exactamente lo mismo que aplicar operaciones de alto nivel en un data frame, es realmente lo mismo lo que se va a estar ejecutando al final. Entonces, bueno, aquí vemos un ejemplo donde realizamos un query SQL donde básicamente estamos agrupando por la variable relationship y estamos contando cuántos elementos hay en cada una de las categorías de relationship. Esto es un sintaxis súper simple en SQL y vemos cómo lo mismo también se puede lograr de manera sencilla en Spark. Ahora bien, bueno, el resultado es el mismo, pero lo que me interesa ver de acá es que cuando nosotros tenemos un data frame, este tiene un atributo que se llama explain. Ese atributo explain lo que hace es explicarme cuál es el plan físico que sigue los datos para computarse. En este caso, nuestro query fue súper sencillo, entonces vemos que no es muy complejo o muy extenso este plan físico. Si estamos trabajando operaciones más complejas o muchas operaciones secuencialmente, esto se logra extender mucho, pero lo que me interesa que veamos acá es que el plan físico de ejecución para el data frame es exactamente el plan físico de ejecución cuando yo obtengo el mismo data frame, pero mediante Spark SQL. Eso es algo muy importante y es es producto de la tarea del Catalyst, que es el optimizador de queries de Spark. Ok, otro tema súper importante es el de las UDF. Las UDF son User Defined Functions. ¿Qué pasa si queremos usar una función de Python para crear una nueva columna en un data frame? Bueno, podemos crear la función en Python. Digamos que tenemos una columna que es país y queremos cambiarla a other cuando ese país no es Estados Unidos. Entonces, bueno, es una función de Python muy sencilla que hace eso. Esto trabaja un elemento a la vez y lo que hace es si el país el país native es Estados Unidos, lo devuelve tal cual y si no es other. Esto no tiene mucho sentido ni es muy inteligente, pero es como para efectos prácticos. Lo que quiero ejemplificar acá es que esta función de Python nosotros la podemos registrar como una User Defined Function en Spark y a partir de poderla registrar, la vamos a poder usar para crear nuevas columnas en nuestro data frame. Porque recordemos que todo esto se va a ejecutar a nivel de máquina virtual de Java. Entonces, ¿qué sería tener una función de Python y usarla en algo que se va a ejecutar en máquina virtual de Java? Para eso existen los UDF, que lo que hacen es registrarla y hace esa conversión para que se pueda ejecutar correctamente en ese contexto. Sin embargo, vemos que, bueno, no hace falta crear una UDF para esto, ya que el mismo resultado se puede lograr de manera muy sencilla con operaciones de alto nivel que están disponibles en Spark. Igual manera hay que tener cuidado porque cada vez que registramos una UDF, esto potencialmente podría lerdear nuestro proceso o hacerlo más pesado. Bueno, hasta este punto ya vimos como un breve overview de cosas que se pueden hacer en Spark. Esto creo que ya se sale un poco del tiempo, es la última celda por dicha, pero lo que quiero mencionar rápidamente es que sobre este API de Data Frames se puede usar el de Machine Learning, el MLlib que mencionó Lucy. Entonces, en este ejemplo acá, lo que estamos haciendo es realizando una regresión lineal.
no quiero ahondar mucho en el tema de regresión lineal. Lo que sí quiero decir es que Spark tiene muchos métodos o algoritmos, pero no son suficientes. No son tantos como los que tenemos disponibles en scikit-learn o en R. Sin embargo, es como un trade-off lo que hay de por medio. Pues si bien es cierto, no son tantos los algoritmos que hasta el momento están en MLlib, que se está desarrollando a una tasa muy alta, todos los que están son algoritmos que están hechos para ejecutarse de manera distribuida, que es una de las gran ventajas. Entonces son poquitos, pero funcionan bien. Cabe mencionar que hay muchos tipos de algoritmos que en este momento están en investigación, pues no se han podido traducir a este tipo de paradigma de ejecutarse en paralelo, y por lo cual es un campo inclusive activo de investigación el poder traducir y llevar modelos a ejecutarse bajo este tipo de paradigma. Entonces, creo que con eso sería lo que tenemos preparado para la presentación de hoy. Y bueno, muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Chicos, ¿alguna consulta para Michael y Lucy? ¿No? Estamos entonces, bueno, muchas gracias a Michael y a Lucy por la charla, estuvo excelente. Les comento así rápidamente, el ganador de la charla anterior, del día de ayer, fue Javier Brenes. Entonces, al final del evento estaremos entregando los premios, los gift cards, y alguien de Education se pondrá en contacto con vos, Javier, que si no me equivoco estás en la, o estaba en la llamada. Sí, sí está en la llamada. Excelente. Ok, perfecto. Y una vez más, los invito a registrar las horas en Education Trainings o en Education Gap U, esto para métricas de nosotros, nos ayudarían montones. Y de igual manera los invitamos a la siguiente charla, que es el día de mañana. Mañana vamos a estar con la charla de Building Interactive Dashboards with Shiny con Sergio Morales, si no me equivoco, sí. Entonces los invito a esa charla y a la que queda faltante del lunes también. Y seguimos con el evento de Analytics Takeover. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Felicitaciones. Gracias.